Muy bien, en esta sesión número 7. Ayer vimos un poquito el final respecto a estas gráficas de caja. Yo les comentaba que estas gráficas de caja, bueno, tiene aplicación en varios campos, por supuesto, pero sobre todo se utilizan mucho en la parte financiera porque dan ciertas ideas de cómo están comportando ciertas empresas, me refiero al valor de estas acciones, pero también, por ejemplo, muestran valor de monedas divisas o también de criptomonedas. Y vimos, bueno, ciertos conceptos de cómo se forman y cómo se puede interpretar lo que muestran. También se mencionó que en esta primera parte, con respecto a las gráficas de caja, los datos estarían relativamente cerca. Esto de relativamente cerca, pues es un decir. ¿Por qué? Porque la parte de esto de lo que llaman bigotes es de la caja hacia la izquierda se va a una Z línea, que es lo que llaman bigote, eh, va a tener una Z distancia y de la parte derecha de la caja también igual, una Z distancia hasta el punto máximo. La parte izquierda de la caja hacia el punto mínimo. Bien, pero ¿qué pasa cuando hay valores que no están precisamente muy cercanos? Es decir, valores apartados, como pueden ver en la pantalla. Bien, una gráfica de caja puede ser embellecida para indicar explícitamente la presencia de valores apartados. Esto, bueno, esto es directamente del término del documento, del libro. Esta palabra de embellecida quizá puede sonar un poquito, o puede parecer un poquito extraña o rara. A lo que se refiere más bien es que se puede ajustar la parte gráfica para justamente agregar o poder mostrar esta presencia de valores apartados. Es decir, que muchos procedimientos inferenciales están basados en la suposición de que la distribución de la población es normal. Es decir, que es un cierto tipo de curva en forma de campana. Eso es a lo que se refiere la distribución normal. Y inclusive un solo valor apartado extremo que aparezca pues, en la muestra le está indicando al investigador que tales procedimientos pueden no ser confiables y la presencia de varios valores apartados justamente indican lo mismo, que los procedimientos no son precisamente muy, eh, pues sí, confiables. Entonces, ah, ahora lo que se va a hacer es modificar la construcción previa de la gráfica de caja, trazando un bigote que sale de cada extremo de la caja hacia las observaciones más pequeñas y más grandes que no son estos valores apartados. Entonces, cada valor apartado moderado va a estar representado por un círculo cerrado y cada valor apartado extremo por uno abierto. Eh, Desafortunadamente, algunos programas de computadora de estadística que manejan estadística no hacen la distinción entre valores apartados moderados y extremos. Entonces, esto nos lleva a esta definición. Cualquier observación a más de 1.5 f sub s del cuarto más cercano se le va a considerar un valor apartado o atípico. Y entonces un valor apartado se va a considerar extremo si está posicionado a más de 3 fs, f sub s, perdón, del cuarto, del cuarto más cercano. Y si no es así, entonces se va a considerar pues moderado. Veamos este ejemplo para ver si queda más claro este concepto que les estoy comentando. Eh, en este ejemplo dice así, los efectos de descargas parciales en la gradación de materiales para cavidades aislantes tienen implicaciones importantes en relación con las duraciones de los componentes en alto voltaje. Entonces, considérese la siguiente muestra de N es igual a 25 anchos de pulso de descargas lentas en una cavidad cilíndrica de polietileno. Bien, estos datos son consistentes con un histograma de 250 observaciones. Eh,
en el artículo siguiente, Assessment of the Electric Degradation by Ultra-Wide Band PD Detection, en el journal IEEE Transactions of the Electrics and Electronic Insulators, de 1995, desde la página 744 a la 760. El autor de este artículo, pues lo que nos está enseñando es el impacto de una amplia variedad de herramientas estadísticas en la interpretación de estos datos de descarga. Bueno, comenzamos. Con estos términos. Vean que nuevamente estos datos ya están ordenados. Es decir, desde el más pequeño, el más bajo, que es 5.3, y el más alto es 113.5. Y bueno, ahí tenemos el resto de los datos. Ok, bien. Con estos datos, ¿qué puedo sacar? Bueno, el valor de la mediana es 94.8. El cuarto inferior es 90.2. El cuarto superior, 79.7. No, aquí ya me equivoqué, pero bueno, no importa. El F sub S es de 6.5. Entonces, al tener el valor de F sub S de 6.5, yo puedo hacer los cálculos correspondientes, es decir, 1.5 F por F sub S es 9.75. Y 3 por F sub S me da el valor de 19.50. Entonces, cualquier observación menor a 90.2 menos 9.75, es decir, es este menos 9.75, que nos da 80.45, o mayor que 96.7, si es 96.7, perdón, acá, el cuarto superior, más 9.75 da 106.45. Bien, es un valor, pues como se podrán dar cuenta, apartado. Entonces, va a haber un valor apartado en el extremo superior de la muestra y 4 en el extremo inferior. Ahora bien, yo si hago la resta, de 90.2 menos 19.5, es decir, el cuarto inferior menos el 3 por F sub S, me da 70.7. De tal manera que estas observaciones 5.3, 8.2 y 13.8 van a ser valores apartados extremos, y los otros dos van a ser moderados. Bien, con esto yo ya puedo representar o crear, perdón, ya mi gráfica de caja. Entonces, los bigotes se van a extender a 85.3 y 106.0. Entonces, las observaciones más extremas que no son valores apartados. Luego, la gráfica de la caja resultante es la que están viendo aquí. Entonces, podrán darse cuenta de la asimetría negativa en la mitad media de la muestra, así como también de toda la muestra. Entonces, vean que estos puntos aquí, bueno, son moderados, y los extremos pueden darse cuenta aquí, son los que están no rellenos. Entonces, pues ya esto les da todavía a ustedes una mejor perspectiva, ¿sí? De manera gráfica de los datos, ¿sí? Y ustedes ya podrán tomar las decisiones correspondientes o pertinentes con respecto a qué tan válidos o qué tan valiosos son ciertos valores. Bien, entonces, ahora,
aparte de estas, las gráficas de cajas y las gráficas de cajas con valores apartados, tenemos gráficas de cajas comparativas. Es decir, una gráfica de caja comparativa o lado a lado resulta ser una manera bastante efectiva de revelar similitudes y diferencias entre dos o más conjuntos de datos, de compuestos obviamente de observaciones. De aquí lo importante o lo interesante es de la misma variable. Pueden ser observaciones de eficiencia de consumo de combustible, por ejemplo, de 4 tipos distintos de automóviles, rendimientos de cosechas de 3 variedades diferentes y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. En años recientes, algunas evidencias están sugiriendo que las altas concentraciones de radón bajo techo pueden estar ligadas al desarrollo de cánceres en niños, pero muchos profesionales de la salud aún no están convencidos de esto. Entonces, un artículo reciente que se llama Indoor Radon and Childhood Cancer de la revista, sí, de la revista The Lancet de 1991, de la página 1537 a 1538, presentó los datos que vamos a ver a continuación sobre concentraciones de radón. Aquí están las unidades en dos muestras diferentes de casas. La primera consistió en casas en las cuales un niño diagnosticado con cáncer había estado residiendo. Las casas en la segunda muestra no incluían casos registrados de cáncer infantil. Y bueno, después de la tabla, les voy a presentar la figura de una gráfica de tallo y hojas de estos datos. Bien, entonces, aquí se tiene del lado izquierdo, vean los niños, bueno, los valores, niños con cáncer, lo que se detectaron con cáncer en casas, ¿sí? Donde la concentración de radón, pues fue eh, medida. Y aquí del lado derecho, donde dice 2, son niños sin cáncer en casa y las mediciones correspondientes de radón. Noten que, bueno, tengo aquí el tallo y las hojas correspondientes. O sea, el tallo está en el centro, los dígitos son de decenas y las hojas son dígitos de unidades. Noten algo pues interesante, pero no muy bueno. Noten que en el caso de niños con cáncer se llega a un valor alto de 210 y quitando este valor alto de 210, vean que tengo 5, 9, etcétera. Tengo 10, 15, 21, 22, 23, 39, 34, 38, 45, 57. No se tienen valores en 60 y 70, pero sin 80, 85. Este high 210 se tuvo que poner de esta forma porque no cuadra dentro de los valores que tengo aquí de mi gráfica de tallos y hojas. Entonces, ¿qué sucede o qué pasa en estos casos? Bien, tomando en cuenta los datos, se pueden obtener estos resultados, que con cáncer la media es de 22.8, la mediana es de 16, la desviación estándar es de 31.7 y F sub S es de 11. Ahora, sin cáncer, la media es de 19.2, la mediana es de 12, la desviación estándar es de 17 y F sub S es de 18. Entonces, los valores tanto de la media como de la mediana nos están sugiriendo que la muestra de cáncer se encuentra en el centro, ligeramente a la derecha de la muestra sin cáncer sobre la escala de medición. Ahora, la media exagera la magnitud de este desplazamiento. ¿Por qué? Por la observación del valor de 210 en la muestra con cáncer. Ahora, los valores de la desviación estándar sugieren más variabilidad en la muestra con cáncer que en la muestra sin cáncer. ¿Por qué? Vean, el valor de la desviación estándar con cáncer es de 31.7 y sin cáncer es 17. Recuerden, entre menor sea el valor de la desviación estándar, será mejor. Entre más alto sea el valor de la desviación estándar, más variabilidad. Entonces, como les comentaba, eh, la dispersión de los cuartos contradicen esta impresión. Vamos a ver qué pasa. Ah, de nueva cuenta, la observación 210, que es un valor apartado extremo,
es el culpable justamente de esta desviación estándar, pues no con un valor relativamente aceptable o, que a uno le gustaría tener, que se fuera abajo, por supuesto. Entonces, eh, en la siguiente figura les voy a mostrar la gráfica de caja comparativa generada por el programa de computadora, en este caso es S Plus. Entonces, la caja, lo que van a notar es que la caja sin cáncer va a parecer alargada en comparación con la caja con cáncer. ¿Por qué? Por el F sub S que es igual a 18 y el F sub S que es igual a 11. Bien. Y las posiciones de las líneas medianas en las dos cajas pues, van a estar mostrando más asimetría en la mitad media de la muestra sin cáncer que la muestra con cáncer. Ahora bien, los valores apartados están representados en este caso por segmentos de líneas horizontales y aquí no hay distinción entre los valores apartados moderados y extremos. Recuerden que yo les había comentado que algunos programas de computadora no hacen distinción entre valores apartados moderados y extremos. Bien, entonces se tiene lo siguiente. Aquí tenemos en esta primera columna, en esta primera caja, es niños sin cáncer. Aquí en la derecha se tienen con cáncer. En el eje X. En el eje Y es la concentración de radón. Noten cómo es esta gráfica de caja cuando es vertical. Y también, por otro lado, como no hay una distinción entre valores moderados y extremos, pues simplemente yo lo que tengo son líneas. Y ya dependerá de la persona que está observando esta gráfica, sacar las conclusiones justamente de esto, de los valores básicos moderados y extremos. Ahora bien, con esto ya acabamos. Acabamos, vamos a decir que la primera parte. ¿Esto qué significa? Que ahora vamos a hacer ejercicios. Eso de vamos es esto que les voy a dejar. No es, bueno, va a ser como una semitarea. Es decir, vamos a ver estos ejercicios, se los voy a mencionar y ahorita les voy a explicar exactamente a qué me refiero con esto de que es una semitarea. Bien, estos son ejercicios de repaso. ¿Esto qué significa? Que es esta sesión y todas las anteriores. ¿Por qué? Vean esto. El primer ejercicio. Aquí lo que están pidiendo es una posible muestra de tamaño 4 de cada una de las siguientes poblaciones. La primera es todos los periódicos publicados en México. Después, todas las compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Después, todos los estudiantes en la Universidad Veracruzana. Y finalmente, todas las calificaciones promedio de los estudiantes en la Universidad Veracruzana. Por cada uno de estos apartados, el A, el B, el C y el D, ustedes van a proponer poblaciones de tamaño 4. El segundo ejercicio. Aquí es, cada calificación en este lote de calificaciones de exámenes se encuentra en los 60, 70, 80 o 90. Entonces, una gráfica de tallo y hojas con solo los 4 tallos, 6, 7, 8 y 9, no podría describirla detalladamente la distribución de calificaciones. Entonces, en esas situaciones es necesario utilizar tallos repetidos. Y en este caso, se repetiría el tallo 6 dos veces utilizando el 6L para las calificaciones en los 60 bajos, es decir, serían las hojas 0, 1, 2, 3 y 4, y 6H para las calificaciones en los 60 altos, es decir, hojas 5, 6, 7, 8 y 9. Y así, asimismo, los demás tallos pueden ser repetidos dos veces para obtener pues, una gráfica de 8 filas. Aquí lo que se está pidiendo es construir la gráfica para las calificaciones dadas. Y la pregunta, aparte de construir esta gráfica de tallos y hojas, la pregunta es, ¿qué característica de los datos es resaltada por esta gráfica? Bien, ese es el 2. Número 3. Transductores de temperatura de cierto tipo se envían en lotes de 50. Ahora bien, se seleccionó una muestra de 60 lotes y se determinó el número de transductores en cada lote que no cumplen con las especificaciones de diseño y se obtuvieron estos datos que están viendo aquí. Bien, entonces,
Inciso A, primero, determinar las frecuencias y las frecuencias relativas de los valores observados de X es igual al número de transductores en un lote que no cumple con las especificaciones. Segundo, en inciso B, ¿qué proporción de lotes muestreados tienen a lo sumo 5 transductores que no cumplen con las especificaciones? ¿Qué proporción tiene menos de 5? ¿Qué proporción tiene por lo menos 5 unidades que no cumplen con las especificaciones? Inciso C, trazar un histograma de los datos que utilizan la frecuencia relativa en la escala vertical y comentar sus características. Bien. Siguiente. ¿Cómo varía la velocidad de un corredor en el recorrido del curso de un maratón en la distancia de 42 kilómetros, 195 metros? Considerar tanto el tiempo de recorrido de los primeros 5 kilómetros y el tiempo de recorrido entre los 35 y 40 kilómetros. Y luego restar el primer tiempo del segundo. Un valor positivo de esta diferencia va a corresponder a un corredor que corre más lento hacia el final de la carrera. El histograma adjunto está basado en tiempos de corredores que participaron en varios maratones japoneses y está en este artículo. Factors Affecting Runners Marathon Performance o Marathon Performance, bien, de la revista Chance en otoño de 1993, de la 24 a la 30. Aquí está. Bien. 5. El artículo de Pedaling Technique of Elite Endurance Cyclists del Institutional Journal of Sport Biomechanics, me imagino que debe ser eso, del 91, de la página 29 de la 53, reportó los datos que están viendo aquí sobre potencia de una sola pierna sometida a una alta carga de trabajo. Esos son los números. Bien. Aquí lo que se pide es calcular e interpretar la media y la mediana muestral. Suponer que la primera observación hubiera sido 204 en lugar de 244. Entonces, ¿qué provocaría esto en los valores de la media y la mediana? Después, calcular una media recortada eliminando las observaciones muestrales más pequeñas y más grandes. Y aquí lo que preguntan es, ¿cuál es el porcentaje de recorte correspondiente? Y finalmente, el artículo también reportó valores de potencia de una sola pierna con carga de trabajo baja. La media muestral de n es igual a 13 observaciones fue de 119.8. En realidad, bueno, 119.7692. Y la decimocuarta observación, así como un valor extremo, fue 159. Aquí lo que preguntan es, ¿cuál es el valor de la media de toda la muestra? Y finalmente, el artículo Oxygen Consumption During Fire Suppression, Error of Heart Rate Estimation de la revista Ergonomics del 91, de la página 1469 a la 1474, reportó estos datos que están viendo sobre consumo de oxígeno dado en, bueno, están las unidades, para una muestra de 10 bomberos que realizaron un simulacro de supresión de incendio. Bien, aquí lo que están pidiendo es calcular lo siguiente. Primero, el rango muestral. Segundo, la varianza muestral es al cuadrado a partir de la definición. Es decir, calculando primero las desviaciones y luego elevándolas al cuadrado y el resto. Inciso C, la desviación estándar muestral y finalmente el S al cuadrado utilizando el método más corto. Como les comentaba, esto va a valer, o bueno, lo puedo considerar como una semitarea. ¿Por qué? Porque estos ejercicios quiero que los hagan ustedes y en la siguiente clase vamos a resolverlos entre todos. O sea, yo voy a preguntar y ustedes me van a dar sus respuestas o lo que ustedes consideraron la respuesta. La vamos a analizar y vamos a llegar a una cierta conclusión. ¿Ya fui claro? Sí, doctor. Una preguntota. ¿Los videos se encuentran en YouTube de las clases para pues estudiarlos nuevamente? Sí, 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 entiendo tu pregunta. Yo les dije que van a estar en YouTube, no están todavía arriba, no están subidos, pero ya que terminamos esta parte, ya los tengo que subir. Ya tienen que estar arriba para que ustedes los puedan consultar, tanto los primeros como hasta este último, y quienes no pudieron entrar a esta sesión se enteren de lo que les estoy pidiendo para la siguiente sesión, ¿ok? Gracias, doctor.
Sí, con gusto. De hecho, cuando ya estén en la plataforma, yo les voy a mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp para que ellas también estén enterados y lo puedan consultar, ¿ok? Sí, doctor. Entonces, la tarea sería para la próxima clase. Sí. Entonces, disculpe la apurancia. Entonces, sí los subiría hoy, los videos. Voy a tener que hacer ediciones nocturnas, pero sí, Muchas gracias, doctor. sí, con gusto. Bueno, entonces, pues sí, tengo yo tarea. Hay que editar videos y subirlos. Y pues bueno, obviamente les mandaré el enlace correspondiente al canal en YouTube para que ustedes puedan, ustedes y los compañeros, ustedes que no se pueden conectar, que los puedan revisar. Entonces, pues bueno, no me queda más que pues despedirme por el momento y pues quedamos pendientes. Cuídense mucho, bonita tarde, nos estamos viendo.